tablón de anuncios y poder seguir lo que vamos a hacer en la clase. Entonces, al efecto, voy a cargar nuestra pizarra. Dejen un ratito que prepare. Comenzamos el capítulo 4, dedicada a la dinámica de los fluidos. Voy a compartir y vamos a admitir a la joven Natalia. Ya, este es material, jóvenes, del segundo parcial. Entonces, a partir de acá, nosotros nos dedicamos a estudiar lo que nos corresponde para la segunda parte de la materia, el segundo parcial. Y sobre todo, está dedicada a aplicaciones, lo tenemos aquí. El material siguiente, es decir, de todo lo que vamos a ver, está dedicado a ejercitaciones orientadas a la práctica profesional. Eso es lo que anuncia. Antes solía hacer una descripción extensa de los fundamentos de cada uno de los capítulos y a veces no me alcanzaba el tiempo para hacer aplicaciones. Entonces, del semestre anterior y este semestre más bien vamos a cambiar y vamos a tratar de hacer más énfasis en las aplicaciones. Ok, este capítulo tiene el propósito de estudiar a los fluidos en movimiento, considerando las fuerzas que producen ese movimiento. Esta vez, a diferencia de la cinemática, esta vez sí nos van a importar quiénes son las que ejercen una acción y obligan al fluido a moverse. De esto se deducirá la ecuación de movimiento para los fluidos, por supuesto, que será elemento importante para sus cursos posteriores. Esta es la ecuación que nos va a interesar más. Ya, hasta acá, jóvenes. Comentarios, por favor. Iván Gustavo. Inge, buenos días. Buen día. Dígame, Iván. Inge, anterior clase que tuvimos una práctica, Inge, nos dijo que podemos resolver en la clase. Disculpe. Ay, verdad. Sí. Uy, tenemos hartas cosas que hacer hoy, entonces voy a procurar ser breve. Ya me va a hacer, y recuerdo, Iván, ya me va a hacer recuerdo, es 8:30, va a ser a las 9:15, me va a hacer recuerdo que tengo que resolver ese problema. No me recuerdo cuál es, pero vamos a resolver. Ya, deme ese lapso para poder trabajar. Ok, entonces sigamos en lo que tenemos. Ya. A ver, yo les he enviado ahí la deducción de toda la ecuación de movimiento en forma extensa y no sé si se las voy a presentar yo en la clase, pero tal vez podría hacer un sumario de ello acá. Allá en las diapositivas están paso a paso cómo hacerlo, con toda la matemática que les respalda. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser una síntesis.
Si algo no está comprendido, me cortan y yo voy a explicar. Pero el detalle está allá. ¿Ya? Ok, diremos. Ya, entonces me van a atender porque también es extenso lo que voy a hablar. El elemento base para todo esto es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton tiene vigencia. Pero esta segunda ley de Newton, que voy a anotar, la segunda ley de Newton, decía, acá está, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en un sistema va a producir una aceleración. O para cambiar el ímpetu de un sistema que se está moviendo, tenemos que introducir o tenemos que inducir ciertas fuerzas para lograr aquello. Entonces, esta sobre todo está pensada, esta expresión, para elementos así, individuales, como hemos visto, un vehículo, un carro, un cohete, no sé. Pero es necesario a esta adaptarla. Adaptarla para tratar un sinnúmero de partículas que tienen un fluido. ¿Recuerdan? Bien podemos aplicar una carretera, como la pasada vez, y un móvil desplazándose ahí con cierta velocidad, al cual le estamos induciendo una fuerza, por ejemplo, la gravedad, el motor suyo, o le estamos jalando con pitita, lo que sea, estamos induciendo una fuerza de manera que este móvil se desplaza por la carretera. Entonces, esta expresión nos viene muy bien porque podemos predecir todo lo que le va a ocurrir en ese trayecto. El problema surge cuando tenemos un sinnúmero, infinito número de partículas que se están moviendo, partículas que componen a un fluido. Entonces, este es el inconveniente. Transformar esta ecuación para poder tratar a un fluido. Y el resto es más o menos así. Dice, sea, escribiré acá, sea un fluido en movimiento, la condición, y un sistema de referencia adicional. Entonces vamos a decir que hay un fluido que se está moviendo, por ejemplo así. Esta es su superficie. Y en determinado punto insertamos un tradicional X, Y y Z. Para que nos dé el sentido de la verticalidad sobre todo. Este fluido está desplazándose. Imagínense, se está moviendo ahí. Se está moviendo inclusive en 3D. Y ahora nosotros vamos a considerar un elemento diferencial. Este es un elemento diferencial. Si estuviera estático, si estuviera quieto el fluido, aún así no podríamos descartar el efecto de la acción de la gravedad. Recuerdan, si es que no hubiera gravedad, la presión en todos los puntos de ese fluido fuera la misma. Pero hay una acción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los objetos, la cual induce a una variación de la presión conforme la profundidad también crece. Pero ahora, además de ello, el líquido se está moviendo.
Entonces, esa acción externa, yo la voy a representar así. Esta es una fuerza externa. F es una fuerza exterior. Fuerza por unidad de masa. Ahí está el truco. Recuerden, esta estrategia ya la habíamos usado. Fuerza por unidad de masa del fluido exterior. Aquí también está la esencia del movimiento. ¿Qué fuerza exterior al fluido? Miremos ahí. ¿Qué fuerzas exteriores al fluido podríamos nosotros considerar? A menos de que hagamos un experimento muy rebuscado y muy costoso, no vamos a poder prescindir de la gravedad. Siempre va a estar presente. Cuando ustedes estaban en el útero materno, ya sentían el efecto de la gravedad. Pero también hay otras fuerzas exteriores, por ejemplo, la fuerza de Coriolis. La Tierra se está moviendo en una trayectoria más o menos elíptica en torno al Sol. Y el Sol, con todo su sistema, está desplazándose en el espacio. La Vía Láctea se mueve, todo está en movimiento. Entonces, a menos que tengamos especificaciones tales, nada está estático. También puede haber campos electromagnéticos. El otro día veía un video donde mostraban que los aviones de los portaaviones de los Yankees, un portaavión, imagínense, visto en planta, tiene que despegar el avión así. Perdón, sus alas se ha hecho casco. Y tiene no mucha distancia antes de caer al mar. Debe tener, ¿qué les digo? No sé, 50, 60, 80 metros. Entonces este avión tiene que acelerar desde 0 hasta no sé cuánto en un corto espacio. De manera que si encendiese sus motores es probable que no alcanzase la velocidad suficiente para mantenerse, desarrollar toda la fuerza de sustentación del aire contra sus alas y salir volando por acá. De lo que se valen estos ingenieros gringos es de que colocan por debajo de la plataforma de arranque campos magnéticos acá, que se enciende se enciende luego y porque acá hay un motorcito, un elemento que jala al avión, hace que se acelere en un instante a la velocidad suficiente para poder volar. Entonces, por eso les digo, campos electromagnéticos, diferencia de temperatura, y etcétera. Los vientos que del polo vienen hacia la parte ecuatorial son producto de eso justamente, ¿no? De efectos de diferencia de temperatura. El aire frío, denso, más pesado, ocupa las partes bajas, desplazando al aire caliente que está en los trópicos, sube aquello. Entonces se producen diferentes eventos climáticos que afectan periódicamente a la Tierra. Entonces se dan cuenta, hay fuerzas exteriores al fluido que pueden favorecer o atenuar su movimiento. A estas fuerzas de gravedad nos conviene, a estas fuerzas exteriores nos conviene a nosotros tratarlas como fuerzas por unidad de masa. Y a estas, como recordarán la pasada vez, las hemos descrito como F así, que tiene tres componentes: X mayúscula en dirección del eje X, Y mayúscula
J y Z mayúscula. Si solo fuera la gravedad, F, recordarán ustedes, X no tiene componente en 0, perdón, la fuerza no tiene componente en X, Y tampoco en dirección J, pero sí en dirección vertical, pero tiene dirección contraria a la vertical, entonces es menos G. Así nosotros solemos representar si solamente fuese la acción de la gravedad. Y ahí. Si quisiéramos a ello añadir, por ejemplo, la fuerza de Coriolis, en los apuntes van a encontrar una expresión analítica también. Campos magnéticos, yo sé de ahí, los eléctricos nos pueden ayudar. Gradientes de temperatura, va a ser una ecuación diferencial también la que aparezca. Entonces, queda claro, hay fuerzas exteriores que ayudan, favorecen o desfavorecen el movimiento. Y ellas van a influir. Ahora, ante ese movimiento, el líquido, el agua, va a reaccionar. Permítanme otra vez que ponga este ejemplo para que ustedes lo vean muy claro. Esta, supongan que es la rugosidad o la irregularidad de un fondo de un río, lo que está cerca de los civiles, que es rugoso. Y el agua está moviéndose. El agua se mueve de izquierda a derecha. Se está desplazando. Una partícula de agua. Un cubito. Como el que he dibujado arriba. Se está moviendo obligado por ¿quién, jóvenes? Si fuera un lago, a pesar de que el lecho fuese irregular y el agua estuviera estanca, estuviera detenida, toda ella estaría en reposo. Pero el agua corre en los ríos porque el lecho, la pendiente del lecho, tiene una cierta inclinación. Por eso corre. El agua corre hacia los mares porque es el nivel base. Entonces, hay una componente de la gravedad, porque está inclinado, lo dibujaré, se nos viene un poco chueco esto, perdón, para dar la sensación no recto, sino chuequito. Como en el caso del péndulo, ¿recordarán? Hay una dirección vertical dada por G, ¿sí? Pero proyectada o descompuesta en la dirección de la pendiente de este lecho, va a aparecer una aquí. Esta magnitud es la proyección de la vertical contra la inclinada. Si colocamos aquí un ángulo, etcétera, etcétera, va a ser G, la inclinación del seno de este ángulo. Entonces, cuanto más inclinada está, sin duda hay mayor efecto de la gravedad sobre el movimiento. Entonces, esta es la fuerza exterior. Cuanto más inclinada, fuerza de la gravedad. Es la que le moviliza para que se desplace. Ahora yo les invito a reflexionar. Si fuese un líquido como el agua, ¿el propio líquido le ofrecerá resistencia a esa fuerza de movimiento? Tal vez sí, tal vez no. Ahora piensa, en lugar de que sea agua la que está corriendo por el río, piensa en miel o alquitrán derretido. Un alquitrán derretido que está moviéndose
necesitaríamos mucho más fuerza para que alcance la misma velocidad del agua, por ejemplo. Entonces necesitamos ejercer más fuerza para producir el movimiento. ¿Por qué? Todos ustedes conmigo coincidirán que es debido a la viscosidad. Con más viscoso el líquido, por supuesto que nos ofrece más resistencia al movimiento. Si el líquido es muy tenue, poco viscoso, casi nada viscoso, basta que soplemos y ya comienza a moverse. Entonces la viscosidad es la que se opone a ese desplazamiento. ¿Y qué es entonces la viscosidad, jóvenes? Recordarán ustedes que es una forma de expresar la fricción, la tensión. Es decir, aquí voy a dibujar, permítame, voy a dibujar una partícula así y otra así. Ahí. Y voy a volver a hacer lo que habíamos hecho en el capítulo 1 de la introducción. Por ejemplo, esta que sea la componente de la gravedad. Esta que me está moviendo. Esta está actuando contra este elemento y le está confiriendo una aceleración. Pero entre esta partícula y la siguiente hay una transmisión de este efecto. Y acá se va a desarrollar una fuerza de oposición. Porque al moverse esta, le induce por fricción también un movimiento a esta. Pero esta no está tan animada a moverse, pues la acción de esta fuerza no está directamente sobre ella. No, sino que más bien hay una oposición. Esta es una fuerza interna. Fuerza interna. Del propio fluido. Ese es dentro de él, es la estructura atómica, son las fuerzas eléctricas que mantiene cohesionadas a las partículas de líquido. Eso es muy propio de él, es una particularidad, es una característica del fluido. Agua versus alquitrán derretido, por supuesto, uno frente a la otra es muy diferente. Necesitaríamos ejercer mucha fuerza, comunicar una bomba, la energía de una bomba muy potente para hacer desplazar, por ejemplo, petróleo al interior de un conducto. Pero una bomba convencional apenas nosotros necesitaríamos para impulsar agua dentro de ese mismo conducto. Entonces depende de qué fluido se trate. Esto es exclusivo del líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una fuerza exterior que induce el movimiento, pero también aparece una fuerza interior del propio fluido que se opone a ese movimiento. Y aquí lo diré. Aquí está claro. Permíteme. Si la fuerza exterior resulta menor que la oposición, la resistencia interna del fluido, al tiro ustedes me van a responder, pues el líquido se queda estático. No existe movimiento. Y para que ocurra movimiento vamos a tener que llevar a otro elefante. Por el contrario, si la fuerza exterior es suficientemente, es más grande que la resistencia, a la resistencia interna, entonces, por supuesto, habrá movimiento.
De hecho, si aceptamos o partimos del principio que sea nuestra hipótesis de que sí la fuerza exterior es mayor que aquella, entonces podemos decir la fuerza exterior menos la resistencia que ofrece el fluido al desplazamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración que el tal líquido adquiera. Cito, por favor, quiero que lo entiendan muy bien. Lo voy a volver a decir. Aparece, es decir, es tan trivial esto que pues ustedes no podrán discutir. Mire, si acaso las fuerzas exteriores actuando sobre el fluido resultan mayores a la resistencia natural interna que el fluido tiene, entonces habrá desplazamiento. Si no ocurre eso, entonces el líquido estará estático, estaremos en el dominio del capítulo 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien dígame algo, por favor? De los 70 jóvenes que están en la clase, Jenny Maribel. Perdón, Inge, la última parte no la escuché muy bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Con todo gusto. Sí, Jenny, ¿usted te quería algo decirme, Jenny Maribel? No, y se fue un... Ya, ok. Ya, voy a volver a hacer una explicación. Un ratito, mi batería se está agotando. Ok. Entonces, yo decía, ahora nos toca mirar la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton la habíamos más o menos concebido para estudiar el movimiento de partículas individuales. Yo les decía, ahora tenemos que adaptar esta ecuación, la segunda ley, para el caso de que existe un sinnúmero, no sé cuántas, no infinito, pero podría sacarse eso, número de partículas que tiene un gas o tiene un líquido. Imagínense cuando el río Rocha está transportando en crecida agua, ¿cuántas partículas habrá de agua? Un número grande, sin duda. Entonces les decía, tenemos que adaptar esta ecuación a esa condición. Y les decía, el movimiento ocurre pues porque alguien le perturba. Si nadie nos perturba, estamos en nuestra zona de confort y estamos quietitos. Están mirando tele, por ejemplo. Pero si mete gol el equipo nuestro, inmediatamente como resorte saltamos del sillón, impulsados por una fuerza exterior que es inducida por la televisión y lo bien que está jugando Bilzerman, por ejemplo. Entonces es una fuerza exterior que induce nuestro movimiento. Pero si estamos bien apernados al sillón, esa fuerza, ese gol que va a meter de cabecita, de palomita, sin duda, no va a ser suficiente para vencer el apernillamiento que tengamos contra el sillón. Si acaso esa fuerza exterior venciere aquello, entonces nos vamos a levantar impulsados como un resorte del sillón. Si no fuera así, entonces nos mantenemos quietos a pesar de que el corazón esté latiendo en favor de aquel. Y vamos, les decía, el fluido aceptemos que está moviéndose. Y simbólicamente, porque nos conviene así, diremos que esa acción exterior la podemos representar como una fuerza por unidad de masa. ¿Recuerdan? Esta es una fuerza por unidad de masa y es un recurso bien astuto, es muy astuto, porque con ello podemos bandear el problema de sinnúmero de partículas. Y decimos, esta fuerza, por el sistema tradicional cartesiano que tenemos, la podemos conocer, la podemos desdoblar en sus tres componentes. Si tuviéramos un cilíndrico u otro, podríamos también adoptar. Pero en el caso nuestro es un cartesiano convencional. Y decimos, si acaso existe una fuerza exterior que está actuando contra el fluido, una partícula de fluido, le va a inducir un movimiento, ¿qué les digo? Acelerado. Pero como el fluido ofrece resistencia, no se olviden, hay cohesión entre las partículas de un fluido, no es que están libres ahí desplazándose, no, a nivel de átomos existen cargas eléctricas que les aseguran unos contra otros. A nivel de partículas, que es también un recurso así medio de la mente, simplemente, también hay cohesión. Esa cohesión es la que induce la viscosidad. Cuanto más viscoso es el líquido, entonces hay más resistencia que el fluido internamente ofrece al que le molesten, a que le muevan.
Entonces tiene que ser más grande esa fuerza a la resistencia interna del líquido para que ocurra movimiento. Y si ocurre movimiento, entonces la podemos tratar con la segunda ley de Newton, aquí como se las pongo. Eso es lo que le decía Job. Ok. Ahora, las fuerzas exteriores, ya les dije, podemos conocerlas o podemos plantearlas de esta forma. Así. En forma genérica podemos ponerlas así. Ahora, la otra es esta. ¿Y cómo expresamos la resistencia interna? Y nos valemos de las cosas que conocemos. A ver, me van a disculpar si es que acaso no están llevando. En Resis, por ejemplo, les dicen, esta es una viga y esta viga está siendo sometida a un esfuerzo externo, la fuerza F. Y por efecto de esa fuerza, esto se flecta. Se flecta. Y nosotros deseamos, por supuesto, que esta deformación no sea tan grande, de manera que se salga de los márgenes que recomiendan las normas, a fin de que no se vea feo, antiestético, que si bien no se rompe, pero sin duda ofrece una sensación de inseguridad. Si hiciera un zoom aquí, si hiciese un zoom, vería más o menos así. A ver, déjenme ver. Está viniendo acá y se comprime la viga, sí. Y en la parte de abajo, más bien, comienza como a agrietarse. Se está estirando. Esta partecita la estoy reflejando aquí. Es decir, que desde esta parte, más bien estamos sintiendo una fuerza de compresión. Un sigma de compresión. Ay, perdón. Está apretujando esta parte de la viga. Y más bien en esta, la fibra externa, aparecen más bien unas fuerzas de tracción. Por ejemplo, digo, por eso aquí como que se agrietan las... Y aquí, al contrario, están comprimidos, están fruncidas las fibras externas. Pero no solamente ocurre en ellas, sino que también, dependiendo de algunas otras condiciones de la geometría, por ejemplo, aparecen aquí tensiones cortantes. Estas que acá describo son internas. Estas son internas. Porque son, por supuesto, propias del material que estamos tratando. Sigma sub C, las tau, son propias del material. Por ejemplo, si es acero, la F ni cosquillas le va a hacer. Nada, ni la va a deformar, ni se va a sentir. Se va a sonreír de nosotros ante nuestra ingenuidad. Pero si fuese de madera balsa, por ejemplo, fácilmente F va a ser mayor, y quizás mucho mayor, que la resistencia de esa madera. Y la puede llevar al colapso y se rompe. Entonces, esta F, a través de los momentos flectores que ustedes saben, va a sobrepasar la resistencia que tiene el elemento y se rompe. O no nos va a servir como elemento estructural para los propósitos que tenemos. Esto que ustedes aquí están observando y yo les estoy tratando de describir es lo mismo para los fluidos. A pesar de que tienen
aparentemente naturaleza diferente, es lo mismo. Así como los sólidos ofrecen resistencia a ser molestados, a perturbados, lo mismo los fluidos. Quieren estar tranquilos, quieren estar quietos, pero las fuerzas exteriores les intentan sacar de ese estadio quieto. Entonces ellos ofrecen oposición, pero puede que esa su oposición no sea tan fuerte ni tan grande, de modo que ni modo tienen que subirse a la ola y seguir fluyendo. Entonces fuerzas externas y fuerzas internas, y esas fuerzas internas a nosotros solemos expresarlas en estos términos. Estas son, recordarán ustedes, en el primer capítulo hemos dicho fuerzas por unidad de área. Fuerzas normales y las que yacen en el plano. Ahora nos abocamos a estos esfuerzos, tensiones y cortantes, ponerlos como resistencia. ¿Se entiende este ahí? Y decimos, ahí en el texto les digo, sea un fluido, y un elemento diferencial en él. Y él les mueve. En 15 minutitos. Entonces digo acá, un cubo y existe una fuerza exterior que le está perturbando. Y está intentando, en primer lugar, deformarle a ese cubo y ponerle en movimiento, si acaso. O si no, conservar el movimiento que ya tiene. Ese es un cubito así. Este cubo tiene sus 6 caras. Entonces, la acción de este cubo, por ejemplo, miren, acá hay un cubo y enseguida está rodeado por más fluido, un cubo arriba, uno a la izquierda, otro a la derecha, hay cubos que le rodean. Entre uno y otro se desarrolla eso, una oposición a la transmisión de la fuerza exterior y que les obliga toditos a moverse. No, entre cada uno de ellos ocurre una negativa, no quiero, no. Pero también vencida una vez la inercia, es decir, el estado de reposo y habiendo ya adquirido movimiento, van a ofrecer igual una fuerza para seguir moviéndose. Entonces les digo, la acción del fluido exterior en torno a este cubo, podemos representarla como, miren qué fácil hablo, quiero decir, qué fácil, con palabras puedo decir cosas muy complicadas por debajo. Puedo descomponer esa acción como una presión. Bien, esta presión es normal a la cara. Acá hay un ángulo de 90 grados. Y si mi sistema de referencia está así, X, Y, Z, porque tiene la orientación del eje X, a este le voy a suscribir un subíndice, X, porque tiene la dirección del eje X, son paralelos. Pero esa resistencia, esa oposición del fluido a seguir moviéndose o, una vez iniciado el movimiento, a continuar moviéndose, también se expresa en un frotamiento entre caras y caras de los cubos vecinos. A esa la podemos representar por
tensiones o fuerzas por unidad de área que están yaciendo sobre la superficie. Por ejemplo, 2. Estas verdes yacen sobre la superficie, mientras que esta P sub X es perpendicular a la cara. Esta, por ejemplo, esta que sea una tau, porque el eje X le resulta perpendicular a la cara, entonces le escribiremos un subíndice X. Esta otra también yace en la cara y el eje X le resulta también perpendicular. Mas no sabríamos cómo distinguir estas dos. Pero tenemos acá 2 elementos más que nos van a ayudar. Esta, la de arriba, está siguiendo la dirección del eje Z. Entonces me ayudo con el añadido de Z. Mientras que esta otra resulta paralela a Y. Por eso es que le suscribo Y. Y cualquier otra, miren, si digamos hubiera alguna fuerza acá, por ejemplo esta celeste, digamos aquí existiera una tensión de corte, una tau. Esta tau yo la podría escribir como una cierta tau sub. Un alfa, tau sub xz, más un beta, un valor cualquiera, tau sub xy. Entonces, tau sub xz y tau sub xy son los, a ver, déjenme ver cómo llamamos eso, se llaman los, es la base del sistema de coordenadas que me permite generar cualquier otro esfuerzo en el plano de este elemento diferencial. Ya, basta que nosotros tengamos estos dos valores para generar cualquier vector dentro de este plano. Entonces, estas que han visto ustedes son expresiones o elementos o recursos que me sirven a mí para considerar la resistencia del fluido a moverse. ¿Por qué? Pues de aquí a poco vamos a ver eso. Porque tau, recordarán ustedes, está vinculada con la viscosidad. Es el gradiente, recordarán. Tau está vinculada con la viscosidad. Cuanto más viscoso sea el líquido, tau va a ser más grande. Entonces vamos a necesitar mayor fuerza para poner en movimiento a, por ejemplo, la miel. Pero si si el líquido es agua, este mu va a ser muy chiquitito. Entonces basta un pinchazo para que todito se mueva. Por ahí vamos. Ok, para el otro lado también va a haber fuerzas semejantes. De este otro lado, los cubitos que están en la otra dirección también van a tener lo suyo propio. Como el de la derecha está ejerciendo contra el cubo central una acción, los de la izquierda también van a tener la suya. Pero puede que sean diferentes, no tienen que ser iguales, al contrario, van a ser diferentes porque hay una diferencia es decir, hay un gradiente producido por la fuerza exterior. Va a ser P sub X, pero admitiendo de que puede ser diferente debido a la presencia de la fuerza exterior. Así. Miren, está actuando en esta dirección y está opuesta a ella. Si no hubiera fuerza exterior, si digamos F fuera 0, entonces nadie dudaría que P sub X a la izquierda sería igual al de la derecha y todo en paz. Pero no, existe la fuerza exterior, entonces eso va a inducir a que haya diferencia entre estas dos. Si esta está oponiéndose a P sub X, va a aparecer en la cara del cubo ahora una homóloga a esta, pero que va a tener dimensión diferente. Esta va a ser una tensión de corte que les resulta perpendicular, actúa en una cara que les resulta perpendicular al eje X y tiene la dirección de Z. Entonces lleva Z.
pero tiene que ser diferente a la de aquí atrás, por supuesto, porque hay una fuerza exterior que modifica, que perturba. Entonces va a ser la variación de esta misma fuerza en dirección X. Pues claro, esta es cuánto ha cambiado de esta cara de aquí atrás a cuando estamos considerando esta otra. ¿Cuánto ha variado? Si el diferencial de X fuera realmente infinitésimo al cuadrado, pues podríamos admitir que esta de aquí es igual a esta. Pero conforme el diferencial de X pierde esa su esencia y se hace 1 centímetro, 10 centímetros, 1 metro, pues no, esto va a ser más grande, va a ser diferente. Y en oposición a esta otra va a aparecer también una fuerza en este sentido. Ahí, una fuerza por unidad de área. Esta va a ser tau sub xy más ligeramente diferente. Ligeramente diferente, pues hay una diferencia entre ellos. Pero estas son presiones, no son fuerzas. Estas son presiones. Porque solamente podemos hacer sumatoria de fuerzas, porque es lo que nos dice aquí. Son fuerzas, no necesito presiones. Debo multiplicarla por el área. Esta está actuando sobre un área que es dado por diferencial de Y. Miren aquí. Este cubo tiene diferencial de Y en este sentido y diferencial de Z en la vertical. De Y de Z. Y como este cubo no se deforma, partimos de ese principio, también aquí de Y de Z. Y los otros también. El área sobre el que están actuando las tensiones de corte son también la misma. Diferencial de Y, diferencial de Z, a la par que estos otros. Entonces, una vez que se ha entendido esta parte, ahora extendemos el proceder a las otras. Como no, el eje X no es el único privilegiado, entonces aquí van a ver una P sub Y, de este otro lado va a haber una diferencial de P sub Y, ya sea X, ya sea... Y desde la vertical también van a ver. No las voy a dibujar porque voy a complicar más el dibujo de lo que ya está. Aquí va a haber una P sub Z. Y de aquí también una P sub Z. Claro que este va a ser con incremento, ¿verdad? Este va a tener la variación de P sub Z, pero Z, porque ha variado, o la variación es desde la cara inferior, que está una elevación Z, hasta un diferencial de Z, que es la altura del cubo. Es por ello. Para que sea fuerza, nada más hay que multiplicarla por el área. El área es diferencial de X y diferencial de Z. Digo diferencial de Y. Aquí me falta el de Z. Y lo que nos interesa ahora es hacer la alegre sumatoria de todas esas fuerzas. Hay que sumarlas. Sumarlas en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Entonces, todo esto hay que en Y, Z y X. Entonces, en los apuntes tienen ustedes ahí, están las fuerzas. Tomo un cubito, tomo el cubo y lo miro desde el eje X. Por ejemplo, aquí está el eje X, aquí está el Z y el Y está saliendo. Y yo les digo, está por ejemplo aquí el P sub X, aquí está el P sub X más diferencial de P sub X, así, con sus áreas, por supuesto. Hay una fuerza que está actuando abajo. Aquí debe estar actuando la tau
sub y, porque el eje X, el eje Y es perpendicular, y este. Y tendrá aquí una homóloga pero opuesta, en sentido. Y tendrá y X más diferencial de tau sub y X con respecto a, de aquí a variado es Z. Ah, no, me estoy equivocando. ¿Está bien? Sí. Pero también lateralmente existirán otras fuerzas. A ver, déjame ver. La de atrás va a tener este sentido. La de atrás, que está en el fondo, mientras que desde mi punto de vista aquí va a estar otra, la saliente. Esta será tau, el eje Y le resulta perpendicular, y será X. Este también será tau sub Y y la dirección del eje X. Estas son sub Z. Porque están ocurriendo en la cara superior. Bueno, disculpadme, por favor, jóvenes, me equivoqué. Estas son sub. Esta yace en la cara, en el plano XY, entonces su perpendicular es Z, tiene dirección del eje X. Esta tiene Z perpendicular en dirección del X. Y estas también. Este es así y esta es, este es tau sub y X más derivada de tau sub y X cuando varía desde atrás hacia adelante, es la dirección Y. Así está bien este. ZX diferencial de Z. Así. Y está actuando en esta dirección. Además, está actuando en algún lado. Está actuando la fuerza exterior X. En dirección Y. Y nada más que hay que sumar todas ellas. Cuando las sumamos, van a encontrar ustedes la ecuación. A ver, miren. Voy a cambiar de... Inge, disculpe. Sí. Inge, recuérdame que ya es las 9:15, Inge. Ya, un instante, denme y nos abocamos a eso. Ya miren, ahí está su capítulo 1, las fuerzas exteriores, el chenco de la P que he hecho, miren, se los he escrito todo. Y les digo, bueno, ahora sumemos todo lo que queda en la dirección del eje X. Y podemos descomponer estas sumatorias, signos positivos y negativos, y al final nos quedamos con una expresión tan elegante como esta. Y por supuesto el eje X no tiene privilegio con respecto a los otros, de manera que similar análisis podemos realizar para los otros dos ejes. Y vamos a hallar expresiones como esta. Y eso nos da pauta cuando todo lo ponemos en un solo sitio, de que se va a formar un tensor, miren, derivada de la expresión en dirección del eje X con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, se va a formar un tensor donde va a estar la resistencia interna que el fluido ofrece para ser movilizado, para ser perturbado. Pero vamos a aprovechar algunas cosas, por ejemplo, que vienen, que tau sub XY es igual a Y sub X. Ahí hay discusión también, hay algunas personas que no siempre aceptan esto, sobre todo cuando el comportamiento de los materiales o los líquidos difiere, es algo peculiar, entonces esto no vale. Pero en el caso sí, de los fluidos newtonianos que estamos tratando, esto funciona. Y vamos a reemplazar esas relaciones en la segunda ley de Newton, a la que tenemos aquí, pero esta vez vamos a considerar solo el eje X. Reemplazamos lo hallado y encontramos esta. Miren, esa es la ecuación. Va a haber una aceleración si acaso hay una diferencia entre las fuerzas exteriores frente a la resistencia interna que el fluido ofrece. Si esta diferencia es cero, pues no hay aceleración. El fluido está estático o está con velocidad constante. Entonces, ahora, el próximo paso es encontrar, ¿y qué significa esto? Eso nos va a tomar en la siguiente clase.
Ya, jóvenes, entonces cumpliremos con eso. Preguntas, pero puede que hayan preguntas. Preguntas de lo que les he expuesto, jóvenes, mientras busco lo que habíamos hecho la pasada vez. No sé dónde está. Viernes 4, lunes 4, jueves 17 de qué es esto. No, es del otro semestre. A ver, vamos a abrir el viejo. Un minuto. O alguien podría compartir conmigo el problema. Buen día. ¿Perdón? No, aquí. Un ratito estoy cargando a datos jóvenes, estoy cargando el... Es el 3.2, si no me recuerdo. La macana, pero no tengo la figurita. En el Classroom está, ¿no ve? Y creo que les he enviado. El jueves era, ¿verdad? El barco o... tarea era, sí. Ya. Ya tengo. A ver. Voy a compartir con ustedes la imagen. No es debe estar en... ¿Pueden ver? Es el camión cisterna. ¿Alguien avísame, jóvenes? Sí se puede, Inge. Ya, listo. Dice, un camión cisterna detenido en una carretera tiene su tanque de forma cilíndrica, este que ustedes ven ahí. Es cilíndrica, a pesar de que la figura nos muestra que no es tanto, pero ok, vamos. El tanque está parcialmente lleno, dice, alojando un determinado volumen de agua. Es decir, el volumen se conoce. Se pide calcular la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas contra la pared circular posterior del tanque, su cola que nos está mostrando, y la profundidad a la que está el centro de gravedad. La información necesaria está dada por los datos. Tenemos la longitud, el radio del tanque, el volumen de agua y el peso unitario del agua. Ok, entonces vámonos a lo mismo. Aquí voy a hacer un paréntesis, pero tengo que compartir. Entonces dejemos de eso y nos vayamos a...
Ya, acá pondremos una línea. Ahí está. Entonces dice, se trata de un cilindro no sé por qué está así, que le tapó a mi asunto, no sé dónde metí. Es un cilindro que tiene agua hasta cierto nivel, por ejemplo, hasta ahí. Hasta ahí. Y por supuesto, acá hay un eje de simetría. Y aquí está el centro. Y de este cilindro dice que conocemos su radio y también su longitud. Hasta ahí. Y por supuesto el volumen de agua que existe ahí nada más nos va a tomar y multiplicar la longitud suya por el área. El área le pondremos en azul. El área. Pero notarán ustedes que es el área esta, no es el área del círculo ni nada, es esta área, el área ocupada. Y esta área pues nos da pauta para pensar, como en el caso del barquito que teníamos el otro día, hay un tirante de agua, H. Cuanto mayor sea el volumen de agua almacenado aquí en el cilindro, pues H también va a crecer. Cuando esté a full capacidad del cilindro, H va a ser 2 veces este radio L. Entonces hay una vinculación íntima entre estas variables. A, el área, depende de H. Perdón, es una función de H. En algún caso, cuando H sea, aquí pondré, si H es igual a 2R, entonces el área tiene que ser pi por R cuadrado. ¿Me ve, jóvenes? Mientras sea menor a 2R, si H es menor a 2R, entonces el área tenemos que encontrar una expresión para ella. Por supuesto que va a ser menor. Pi por R. Esto es, debemos encontrar una expresión que nos vincule H con la carga. Por otro lado, ¿qué más me decía? Un ratito voy a leer. No sé dónde se me ha ido. Oh, aquí creo. Dice, se pide calcular la fuerza resultante. Y la profundidad a la que está el centro de gravedad. Eso es cosa de niños. La fuerza resultante, ¿cuánto va a ser, jóvenes? Va a ser la profundidad de aquí al centro de gravedad. Aquí dibujé la cabeza. Digamos, este es el área. Y digamos, estarían aquí. Todo esto es agua. La fuerza resultante nada más va a ser encontrar el centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Este eta sub G. Va a ser gamma del agua, los 1000 kilogramos, que decía, multiplicado por eta sub G, por el área. Y listo, entonces ya está. Y nos dice además, un segundo, voy a volver a mirar.
y la profundidad a la que está el centro de gravedad. Entonces es relativamente fácil. Esto es ok. Entonces de aquí, desde un punto acá, aquí es R, al igual que aquí, a cualquier punto es R. Entonces esto es ok. Y calculemos. Un círculo más decente. Ahí más o menos está. El punto central. Ahí. Entonces, de acá hay este es el centro, hombre. El centro, y hay una cierta cantidad de agua. Que va, digamos, desde aquí hasta aquí. Ahí está. Ahí está agua. Y esta es H. Yo me imagino que todos aquí, hasta acá estamos de acuerdo. Además, desde el centro hasta acá, hay la distancia R que nos especifica. Y a la par, desde ese centro hasta el punto más bajo, también es R. R es también. Ay, perdón, no tengo flechita. Y miraremos si acaso el agua, con lita de R, si acaso el agua estuviera hasta acá, por ejemplo, ahí, miren, estuviera casi lleno. También podríamos trazar desde el centro hasta ahí, y seguiría siendo R. Podríamos tranquilamente ustedes y yo convenir de que si acaso tomo desde la vertical, desde aquí hasta aquí, el ángulo teta, podríamos ver que él nos describe cuánta agua hay en la tubería. Por ejemplo, si teta es 0, entonces podríamos decir está vacío. Si al contrario, si vale, por ejemplo, 90 grados o pi medios, está a la mitad. Está justo aquí, a este nivel está. La mitad de la sección transversal está ocupada por agua. Si tetita vale 180 grados o pi, entonces está a full. Está completamente lleno el tanque, es decir, pi r cuadrado o q. Por lo tanto, teta es un buen descriptor de cuánta agua tenemos. Aquí también está tetita. Ahí. Vamos bien.
Entonces lo que estoy intentando averiguar es el área. Y también nos damos cuenta, nobilísimos jóvenes, de que si acaso yo duplicare esta área, tendría el área total. Por ejemplo, el área es 2 veces A'. Entonces, una vez que encontrase A', pues nada más tendría que restarle aquello. Y podríamos inclusive, así hacer, miren, déjenme que dibuje, va a ser medio casco, pero si esto es R, esto es R, podría calcular un color así medio pato, otra vez, un color un poco más, este tal vez, puedo calcular esta área. Miren, esta área del sector circular. Este es un sector circular. Y a esa le podría restar esta tajada. Miren, esto es como si fuese una tajada de una pizza. Así, o de una torta. A esta tajada le podríamos restar esta línea segmentada que viene aquí. Está en verde. Donde este es R y aquí está por supuesto teta. Aquí está teta, aquí se está ocultando, pero aquí también está teta. Si esta área del sector circular le restase el área de este triángulo, la diferencia, por supuesto, sería lo que con tanto ahínco desde hace rato estamos buscando. Esta área, la que he pintado con celestito al inicio. Déjame celeste. Nada. Vamos a ver esto. El área A'. Este es A'. Entonces, nada más que hay que hacer la diferencia. De este sector circular. No me recuerdo. A ver, me van a ayudar jóvenes. No me recuerdo muy bien. De este sector circular, desde igual a 0 hasta un valor. De tetita, por ejemplo, tiene que ser R diferencial de tetita. Este, del sector circular, menos el área de este triángulo. Entonces, a este le llamaré Y, a este cateto. Entonces, ese sería y a este X. El área de este triángulo sería base por altura. La base X, la altura Y, y todo dividido entre 2.
Y eso fuera lo que aquí necesito como área prima. Entonces, esto es R teta. A ver, R teta. Y aquí tengo que hacer algunas cosas. Si este es el triángulo, este es Y, este es teta, y este es R, este es X. Entonces, coseno de teta, por ejemplo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, Y es igual a R coseno de teta. Y lo contrario, el seno es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, X es igual a R seno de teta. Por lo tanto, el área va a ser menos 1/2 R cuadrado seno y coseno. El coseno de teta y seno de teta. Ahí, ese sería el área. Ahora, este integral. Este integral creo que es eso nomás. No me está gustando juntos, un ratico. Cuando integramos el área es igual a diferencial de R, diferencial de teta. La integral doble desde R igual a 0 hasta un R cualquiera, desde teta igual a 0 hasta un valor completo. Ah, claro. Aquí hay R de R. Claro, porque en circulares es aquello es R de R, claro. Porque es un sector circular que también analizamos así, ¿recuerdan? Un fragmento, que es el R que le ubica, y este es un diferencial de R. Entonces, este es el área. Este es el diferencial de teta. Entonces, el área es este, por este, por este. Aquí me falta. DL. Así. Entonces, cuando integro, aquí me tiene que salir R cuadrado sobre 2. Entonces, aquí sale R cuadrado sobre 2. Por ejemplo, para probar de que esté bien esto. Si teta es igual a 0, bueno, si teta es igual a 2pi, a pi, entonces esa área tiene que ser R cuadrado medios por pi. Que está bien. Pi R cuadrado dividido 2 porque es la mitad. Si teta fuera 2pi, es decir, me doy la vuelta entera, va a ser pi R cuadrado. Está bien. Entonces de aquí podemos factorizar sin mucho trémulo. Seno de teta y coseno de teta. Este es el área prima. Si no me he equivocado, ese sería el área prima. Reemplazamos en la ecuación. Ah, todavía. Este es el área. Aunque quizás... Ajá. Pero también se observa... Miren, aquí hay... Observamos también esto. Aquí arriba, perdón. Este es H.
Este tamaño de aquí, es R coseno. Y H, acá voy a poner un ratico para que se vea, R, este completo, de aquí hasta aquí es R, que es igual a R coseno de teta, este pedacito, más H. Por lo tanto, H es igual a R, 1 menos el coseno de teta. O podríamos despejar de ahí. R menos H. Entonces podemos colocar en función H esto. Podemos despejar aquí más, añadimos la expresión esta la vamos a borrar. H es igual a R 1 menos coseno de teta. Ahora igualamos. La fuerza F está dada por esto. El volumen también está aquí. Hemos dicho el volumen es L por A. Es decir, 2 veces todo este chorro. 1/2 de R cuadrado. Podríamos inclusive, a ver, déjenme recordar, seno de 2 teta es igual a 2 seno de esto por el coseno de esto. A ver, ¿alguien me confirma? Creo que es así. Jóvenes, no sean egoístas, avísenme si estoy correcto. Jenny, Maribel. Propiedades geométricas. Caterina ha abandonado la sesión, ¿por qué será? Se están yendo, jóvenes. Me van a revisar ustedes. Creo que es esto cierto. Entonces voy a colocar aquí, sería... Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Sí, sí. Gracias por confirmar. Está bien. Ya, gracias. Entonces aquí puedo poner 1/2 de seno de 2 tetita. Así. Entonces de acá nada más aquí igualado. Este menos 1/2 del seno de 2 teta tiene que ser igual al volumen que nos es conocido dividido entre 2, dividido entre L. Aquí, ahí, ya está. Aquí podemos simplificar. Este con este se van a ir. Este se van a ir. Entonces nos va a quedar simplemente L, R cuadrado. Este es dato, no me recuerdo cuánto dije. Longitud es 6 metros, me parece. En algún lado de ahí. Entonces, este es un valor. Este es un valor, este es un valor, este es un valor. Entonces nada más hay que tantear o hay que graficar en el Excel de la forma que ustedes quieran y encontramos el valor de teta que hace igualdad a esto. Sacamos. Con este valor de teta deducido, al tiro reemplazamos en coseno y R cuadrado y hallamos H. Y basta con tener el área, esta área que tenemos aquí, reemplazamos, multiplicamos por gamma, por eta sub g y A, y listo. Eta sub g, el centro de gravedad. El centro de gravedad. Lo obtenemos de una tabla, pues conocemos ahora H. Listo.
Bueno, ni siquiera tenemos que ir muy lejos, hay que ir a internet y mirar nomás. Si no recuerdo mal, a ver, déjenme ver, si es un círculo, es decir, es el cuarto de un círculo, el centro de gravedad está a esta misma distancia que aquí, creo que es 4, creo que es así. 4R tercios pi, no estoy seguro, esto lo van a mirar. No creo que es de la parábola, no, la parábola es tendré. Ya, esto lo van a mirar en internet. Listo, preguntas ahora, jóvenes. Si hay algo que me he equivocado en la deducción, me van a hacer notar para la clase siguiente. Revísenlo con calma. Ya, antes de que se vayan también, fijaremos la fecha de examen, jóvenes. El día jueves, entonces, fijamos fecha, a menos de que ahora quieran hacerlo. Iván Gustavo, ¿qué dice usted? Mejor sería el jueves, Inge, cuando estemos todos completos. Ya, sí, porque ya se han salido. De los 70 que estaban, ahora solamente quedan 65. Ya, jóvenes, el día jueves, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego.